Bienvenidos a Luz Estelar. Si hoy sientes una urgencia extraña por cerrar ciclos, no es ansiedad, es el Sol en los últimos grados de Géminis cuadrando a Neptuno, justo cuando el solsticio de verano se enciende. Estamos a 21 de junio, el día más largo del año, y el cielo nos regala un aspecto exacto que casi no se ve, Neptuno en sextil con Plutón, un encuentro entre el sueño y el poder profundo. Eso que has estado posponiendo en silencio tiene una puerta que se abre antes del mediodía. Hoy el mapa del día se despliega para mostrarte dónde está esa llave. Empecemos por lo que está pasando en el cielo. El Sol, a 29 grados de Géminis, está a punto de cambiar de signo mañana. Entra en Cáncer, mientras la Luna en Virgo, en fase creciente, con un 41% de iluminación, nos empuja a ordenar el desorden que este Sol geminiano ha dejado. El aspecto más preciso del día es el sextil exacto entre Neptuno y Plutón, una conversación entre la disolución de los límites y la transformación profunda. Esto no es poesía abstracta. En la práctica te da claridad para soltar una creencia que ya no te sostiene sin sentir que pierdes el piso. Venus en Leo en oposición a Plutón retrógrado en Acuario, con un orbe de 3.75 grados, activa tensiones en relaciones de poder o finanzas compartidas. Puede que alguien intente controlar tu brillo o que tú te resistas a ceder. No es día para negociar desde la necesidad, sino para observar dónde pones tu valor. La Luna en Virgo sextil a Mercurio en Cáncer facilita conversaciones emocionales con estructura. Puedes decir lo que sientes sin desbordarte. Mercurio además se acerca a Júpiter en Cáncer, una conjunción que amplifica la intuición pero también el exceso de palabras. La fase lunar creciente pide acción concreta. Elige una cosa que hayas estado analizando en exceso y ejecútala antes del mediodía. Plutón retrógrado en Acuario nos recuerda que lo que se está reestructurando en tu vida social o en tu relación con la tecnología no tolera prisas. Hoy es solsticio de verano, el punto de máxima luz. Históricamente, un día para celebrar cosechas simbólicas. Pero en este mapa, la cosecha es interna. Identifica un patrón de pensamiento que repites y pregúntate si te protege o te encierra. Aries. Saturno en tu signo cuadra a la Luna en Virgo justo hoy. Ese plan que armaste a la fuerza se desarma pieza por pieza y te deja con las manos vacías. No es pérdida, es despeje. Marte en Tauro sextil a Júpiter en Cáncer te da la ventana entre las 3 y las 5 de la tarde para hacer una llamada que postergaste 3 días. No la pienses, marca el número y di lo que falta. En el amor, Venus opuesta a Plutón revuelve un orgullo que ya no te sirve, soltar la última palabra te pesa menos que seguir cargándola. Hoy es solsticio, el sol más alto del año, la luz no pide permiso, entra, tú también. Antes de que caiga la tarde, agarra ese pendiente con nombre propio y resuélvelo, sin lista, sin anotar, sin rodeos. Solo el gesto. El año empieza a girar ahora. Tauro. Marte sigue en tu signo a 24 grados y esta mañana recibe un sextil de Mercurio en Cáncer justo cuando despiertas con la mandíbula apretada y los dedos helados agarrando la taza. Ese impulso que ayer te pareció brusco hoy encuentra las palabras justas para ser dicho. La Luna en Virgo activa tu casa del trabajo y la rutina, y al mediodía, cuando el solsticio de verano enciende el año, podrías sentir que el cuello se te suelta si te detienes a apoyar la espalda contra la pared y respirar 3 veces sin apuro. Venus en Leo, en tu casa de los recursos compartidos, se opone a Plutón retrógrado. No firmes nada que implique dinero ajeno hasta mañana. Antes de las 4, mastica lento un bocado de pan o fruta sin distraerte. Ese gesto te devuelve al eje que hoy necesitas. El solsticio te pide plantar un deseo con las manos en la tierra, aunque sea en una maceta. Tu lentitud es tu fuerza. Géminis. El Sol en tus últimos grados se enfrenta a Neptuno desde un ángulo tenso y esa niebla que te impide ver si vas o vienes tiene un nombre. Hoy es mejor no decidir nada importante antes del atardecer. Mercurio, tu regente, avanza junto a Júpiter en Cáncer desde tu casa del dinero, lo que infla las ganas de gastar o prometer más de lo que puedes cumplir. Solsticio de verano, el día más largo del año, te pide que frenes el parloteo interno y sientas el peso del sol en la nuca. En el trabajo,
Revisa 2 veces los números antes de firmar, tu mente salta demasiado rápido entre opciones. En el amor, una conversación pendiente con alguien de tu círculo íntimo espera que tú des el primer paso, no que lo esquives con otra teoría. Antes de las 5 de la tarde, sal a caminar sin teléfono y deja que el aire mueva lo que ya no suma. Cáncer. Mercurio y Júpiter se encuentran en tu signo, justo donde el solsticio de verano enciende el año. Esa idea que ha rondado tu mente desde el amanecer tiene peso para convertirse en un movimiento real antes del ocaso. La luna en Virgo sextil a Mercurio te da claridad emocional para distinguir entre lo que heredaste y lo que realmente quieres construir. Hoy el hogar no es solo un lugar físico, es el límite que pones para proteger tu energía. En el trabajo, evita explicarte de más. Una conversación breve con alguien de autoridad puede redefinir tu margen de acción. En el amor, Venus en Leo te pide que muestres lo que sientes sin esperar que lo adivinen. Antes de las 5 p.m. sal a caminar sin rumbo fijo y deja que el aire del solsticio te recuerde que también eres luz, no solo refugio. Leo. Venus está entrando apenas en tu signo a 8 grados y esta mañana sientes que tu presencia pesa distinto, como si alguien finalmente te viera sin filtro. Es el solsticio, el día más largo del año, y el domingo solar te pide que ocupes tu centro sin disculparte. En amor, ese gesto que guardaste por orgullo tiene una ventana abierta hasta las 4 de la tarde. Habla claro, no esperes que adivinen. En el trabajo, Mercurio en Cáncer sextil a Marte en Tauro empuja una conversación técnica que habías postergado. Resuélvela antes del anochecer o se enredará sola. Tu energía está en modo expansivo, pero la luna en Virgo te pide orden. Elige una sola tarea que sea visible, no tres que nadie note. Antes del mediodía, párate frente a un espejo y di en voz alta lo que quieres que ocurra. Tu reino no se pide, se ocupa. Virgo. La luna en tu signo sextila a Mercurio en Cáncer esta mañana y esa sensación de haber dormido mal no es ansiedad sino información corporal. Tu intestino está procesando algo que tu mente aún no ha nombrado. Hoy es el solsticio, el día más largo del año, y mientras el Sol en Géminis cuadra a Neptuno, hay una niebla sutil alrededor de lo que crees que deberías hacer versus lo que tu cuerpo pide. Mercurio, tu regente, se acerca a Júpiter en Cáncer y eso activa tu casa de la salud y la rutina, no para que optimices tu agenda, sino para que identifiques qué hábito te está drenando sin que lo notes. Antes del mediodía, pon una mano sobre tu hombro izquierdo y respira hondo 5 veces. Ese gesto físico te mostrará dónde estás cargando tensión que no es tuya. Servicio hoy es ajustar el filtro entre lo que absorbes y lo que sueltas. Tu cuerpo te habla en síntomas. El detalle es escucharlo sin juzgarlo. Libra. La luna en Virgo activa tu casa de la salud y la rutina, y ese nudo en el estómago que sentiste al despertar tiene nombre una conversación pendiente con alguien de tu círculo íntimo que la cuadratura de Saturno en Aries a tu Venus en Leo H ha vuelto incómoda. Mientras el solsticio de verano inyecta energía solar directa a tu eje de relaciones, Mercurio en Cáncer sextil a Marte en Tauro te da la claridad emocional justa para decir lo que callaste. No es momento de equilibrar la balanza con silencios, sino de mover un peso de lugar. Antes de que caiga el sol, invita a esa persona a caminar a tu lado, sin pantallas de por medio, y deja que el paso firme de los pies hable por tu boca. Hoy el movimiento desbloquea lo que las palabras no lograron. Escorpio. Con Venus en Leo, oponiéndose a Plutón, retrógrado en tu casa de la comunicación, ese mensaje que borraste a las 2 a.m. hace 3 noches tiene un eco que hoy vuelve a tu garganta. El solsticio de verano enciende el año y la luna en Virgo sextil a Mercurio en Cáncer te empuja a revisar un detalle financiero que dejaste colgado, un pago, una suscripción, un cambio de contraseña que pospusiste. En el amor no es gran gesto lo que necesitas, sino silencio compartido. Quítate los auriculares y escucha el ruido de fondo de tu casa durante 15 minutos. En el trabajo, el sextil de Mercurio con Marte te da claridad quirúrgica para cerrar un acuerdo que lleva un mes en pausa. Antes de que el sol se ponga, escribe el nombre de la persona que evitaste hace 6 días en un papel y dóblalo, no lo envíes, solo siéntalo en tu mano. Tu poder no está en lo que dices, sino en lo que te atreves a sostener sin soltar. Sagitario.
Con Marte en Tauro sextil a Júpiter en Cáncer, esa idea que has estado rumiando durante semanas encuentra el empujón que le faltaba justo después del almuerzo. Solsticio de verano, el día más largo del año, y tú sientes la expansión en el pecho, como si el horizonte se hubiera corrido un par de kilómetros más allá de lo que veías ayer. La luna en Virgo cruza tu casa del trabajo, y aunque tu instinto es dispararte sin plan, hoy la pregunta correcta no es por dónde empiezo, sino qué me detiene. Venus en Leo te abre una puerta social inesperada cerca de las 5. Alguien con quien compartiste un proyecto viejo reaparece con una propuesta que te devuelve la fe en las segundas vueltas. Antes de que oscurezca, salí a caminar sin rumbo fijo durante 20 minutos y deja que el cuerpo te muestre hacia dónde gira solo. La brújula no siempre está en la cabeza. Capricornio. Con la luna creciente en Virgo, activando tu casa del trabajo diario, ese proyecto que llevas semanas afinando encuentra hoy el punto exacto donde la corrección deja de ser útil y la entrega se vuelve necesaria. Saturno, tu regente, avanza firme en Aries y te recuerda que la autoridad no se declama, se demuestra con cada decisión que no delegas. En lo profesional, el sextil entre Mercurio y Marte favorece cerrar un acuerdo técnico antes de las 4 de la tarde, cuando la energía todavía rinde sin fricción. En lo personal, Venus opuesta a Plutón te pide revisar un pacto de confianza que has dado por sentado. No necesitas una conversación larga, solo una frase honesta antes de dormir. El solsticio de verano apila luz sobre tu propósito, pero Capricornio no celebra lo que no ha cimentado. Antes del mediodía, toma tu agenda y tacha una tarea que ya no merece tu tiempo. El éxito no es lo que acumulas, es lo que eliges sostener. Acuario. Plutón retrógrado en tu signo se sextila exacto con Neptuno. Esa idea que te desveló anoche no es solo intuición, es un patrón que tu sistema nervioso ya descifró antes que tu mente. Hoy es solsticio, el sol se detiene para que tú también lo hagas. Con la luna en Virgo cuadrando a Saturno en Aries, sientes que tu cuerpo pide orden justo cuando tu mente quiere incendiar todo. No es contradicción, es diseño. Tu independencia necesita estructura para no desparramarse. En el trabajo, Mercurio en Cáncer sextil a Marte en Tauro te da la concentración quirúrgica que llevas semanas buscando. Una llamada de 15 minutos resuelve lo que arrastras desde el lunes. En el amor, Venus en Leo opuesta a Plutón remueve una dinámica de poder que creías enterrada. No la revivas, solo obsérvala sin tocarla. Antes del atardecer, siéntate en silencio 5 minutos con las palmas hacia arriba. Lo que aterrice no es coincidencia, es tu frecuencia ajustándose al año que empieza hoy. Piscis. Neptuno en tu signo se alinea con Plutón en el sextil exacto que se activa hoy, y esa imagen que tuviste al despertar, un muelle bajo la lluvia, no es poesía suelta, es tu subconsciente trazando el límite que no pusiste ayer. Con el solsticio de verano encendiendo el año, la luna en Virgo cruza tu casa de la salud y la rutina, y sientes cada hora como si algo urgente te esperara. Pero Mercurio en Cáncer sextila Marte en Tauro te da una tregua concreta. Antes de la 1 p.m. detente a observar el reflejo de una hoja en un charco. Ese instante de quietud no es pérdida, es recalibración. En el amor, Venus en Leo, desde tu casa de la expresión, te pide que digas una verdad pequeña, no la grande, solo una que te haya pesado en la boca. Hoy no se trata de resolverlo todo, sino de soltar un nudo que ya no necesitas. Antes del atardecer, camina 3 minutos sin destino. El sol en Géminis cerrando el día, con la luna creciente te deja una sola tarea: mirar lo que llevaste cargando sin nombrarlo, quizás esa conversación que te quedó a medias o el deseo que no te animaste a decir. Antes de apagar la luz, pon la mano en el pecho y exhala lento, como soltando el último hilo del día. Mañana al atardecer la luna entra en Libra y el diálogo cambia, te cuento qué significa. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros se inclinan pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.